Ser tu propio nutricionista al final es lo más importante. Lo discuto a diario. ¿Se puede comer huevo diario? No tenemos que tachar alimentos como sí o sí que se pueden consumir y sí o sí como que no se pueden consumir. Porque metemos una galleta todos los días no pasa nada. En realidad no pasa nada, pero cuando son todos los días, en un año son 365 galletas. ¿Cuál es el error más común que tuve? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Palique, ya terminando el año y el que sería el último episodio de este 2025. Hoy hablaremos de un tema que es la primera vez que hablaremos en el podcast, que tenía ganas de hacerlo, y contamos con el nutricionista David Moya. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Aquí de Navidad, aquí con el portal de Belén, aquí haciendo referencia a nuestras fiestas. En primer lugar, claro, yo trabajé contigo, o sea, contacté contigo en mi etapa de competición de boxeo, también cuando en mi etapa también de volumen, ¿no? Que se llama. Pero siempre me pareció curioso, digo, ¿por qué David siempre eligió el estudiar nutrición? Nunca, siempre lo pensé, digo, ¿por qué llegaste a eso? En realidad no era mi primera opción cuando, a ver, cuando estás en bachiller no tienes, no, hay gente que lo tiene más claro, pero yo tenía siempre dudas. El mundo de la salud siempre me ha gustado y estaba entre enfermería y demás y al final, entre que no llegué y demás, me metí en la parte de la nutrición y la verdad que a día de hoy no me arrepiento porque fui descubriendo un mundo que tenía ahí de segunda y que luego ahora mismo ha pasado a ser de primera y con mayúsculas. Y la verdad que muy contento de dónde me ha llevado ahora mismo la vida. ¿Cuánto tiempo llevas ya ejerciendo? Ahora mismo llevo, este verano hago 10 años en el mismo sitio, en el One, y casi que fue salir y empezar, es decir, llevaré 10 años y medio. Y la verdad que perfecto. Tú, claro, has experimentado tanta gente, pero ¿cuál sería la diferencia entre comer bien, saludable, eso es equivalente a hacer dieta? A ver, el comer saludable entraría a todo, hasta lo que consideramos cosas malas, como puede ser el comerte ahora un turrón de Navidad o cuando hayas salido con los amigos un sábado. Eso también forma parte de lo que es la alimentación general. El tema dieta, que al final parece que es ya más estricto, que ya va a ser restrictivo, que parece que vamos a dejar de comer, al final iría más enfocado a podemos parar la palabra dieta cuando a lo mejor tengo un objetivo más concreto. En tu caso, pues podemos poner la palabra dieta porque mi objetivo era el volumen o era competir en un peso para el boxeo. O una persona cuando quiere bajar peso, pues a lo mejor tiene que dar una dieta, pero que no tiene que ser la palabra dieta como algo restrictivo si, por ejemplo, quiere bajar de peso. Dieta es que ya va más pautado con una serie de, con una serie de del tema de más específica, con el tema de los macros más controlados y todo lo demás un poco más profesional. Pero cuando se habla de hacer dieta, siempre está el tópico, ¿no? Es que me he cansado, mucha gente se cansa de la dieta. ¿Por qué ocurre eso? O Sí, sea, porque al final la palabra dieta parece que va a tener una duración de 2 meses, 3 meses, o bueno, me pongo ahora después de Navidades y a lo mejor llegas hasta verano. Siempre se intenta por lo menos trabajar en consulta que sea más un cambio de hábitos, un estilo de vida saludable, que al final no son 12 meses, 12 causas, como yo le digo a mis pacientes, de tengo que estar los 12 meses a full. Pero sí que es verdad que dentro de esos 12 meses yo he comido 10 meses, 10 meses y medio bien y el resto, entre vacaciones, Navidad, verano y demás, me he dejado llevar un poquito, pues al final compensa esos 12 meses de un estilo de vida saludable. la dieta al final tiene que ser flexible, ¿no? Hombre, es lo más importante. Si quieres que funcione una dieta o que lo puedas llevar lo máximo en el tiempo, o es flexible dentro de unos parámetros, o es flexible o no va a ningún lado. Tu método sería ponerle, por ejemplo, varias comidas y que él elija, o cada día le pone... A mí desde el principio me gusta más trabajar como el lunes toca esto, martes toca esto, miércoles toca esto, pero sí que es verdad que en consultas nosotros ya, por lo menos nosotros, yo suelo explicar ya el tema de cómo funciona y qué cambios puede ir haciendo y conforme van pasando las consultas, el mismo paciente ya va siendo, como yo le suelo decir, su propio nutricionista y puede hacer pequeños cambios o puede hacer pequeños trucos que yo le voy diciendo. Me gusta que sobre todo al principio sea un poco más ceñido para que se vean los resultados y él coja un poco más de ritmo y luego ya ir dejándolo un poco más a su libre albedrío.
Al principio cuesta, ¿no? Al principio cuesta. Alguien que es primerizo cuesta coger la dieta. Si se sale digamos, de ese hábito que tiene él, si le mete una dieta, Al principio cuesta, sí y no. Las 2 primeras semanas, 3 primeras semanas, vienes súper motivado. Entonces, vienes, lo haces perfecto, me ha dicho esto, aquello, y lo hago como si no hubiese un mañana. Sí que es verdad que luego con el paso del tiempo, o confianza, o que te vas viendo mejor en tus objetivos, tendemos a relajarnos, o a lo mejor has dejado de hacer ciertas cosas que yo no te he dicho que no, pero a lo mejor has dicho, no, pues estos fines de semana no me ha apetecido salir con mis amigos, rollo a tomarme algo de cena, tal, porque me ha apetecido llevarlo bien. Pero luego es verdad que te vas haciendo esas cosas, te vas confiando un poquito y a lo mejor al mes y medio, 2, creo que cuesta más llevarlo que cuando las 3, 4 primeras semanas. Porque es que el cambio de hábito y parece que lo pillas con más ganas. Si coges el estilo de vida y lo entiendes, no hay duración. Puede ser 3 meses, 4, un año o algo indefinido. luego también está el tema de los mitos. Hmm. ¿Te ha llegado alguna consulta y te habla de los mitos? De que me han dicho, o he leído, A ver. he visto en TikTok que... Los mitos siempre van a estar. Yo primero siempre intento preguntarle a los pacientes si vienen con algún vicio de otros nutricionistas o otros profesionales que a lo mejor le han dicho algo para ponerle yo mi punto de vista del por qué. Pero hay muchos profesionales que a día de hoy no entiendo el por qué, pues a lo mejor prohíben el tema de el plátano, el tema de ciertas frutas por la noche o a partir de las 7 de la tarde no comas tanto, o que si ya venimos con muchos tips de el pan engorda, el otro engorda, el otro engorda. Y al final todo, en su justa medida, es bueno o es y no es malo, puede ser menos bueno, pero que en realidad no tenemos que tachar alimentos como sí o sí que se pueden consumir y sí o sí como que no se pueden consumir. Refiriéndome un poco a la pregunta, sin irme un poco más lejos, ¿qué me habías preguntado? Lo del mito. Eso luego se puede Cuando te cortar. llega ¿no? cuando te llega la consulta. Lo del tema de los mitos, sí, está el tema el tema del plátano, el tema de lo que hemos dicho de lo de la fruta después de comer, El pan. lo del pan, y más mitos que así ahora mismo no se me vienen a la cabeza, pero muchos. El pan blanco se ha demonizado mucho últimamente. Sí, a ¿Eso ver, es cierto? sí, es verdad que al final el pan a priori para unas personas saludables se puede consumir, pero es verdad que si es de origen integral, al igual que ciertas pastas y cereales en general, pues siempre va a ser un poco más saludable. Que eso ya no me pueda comer yo una tostada de pan blanco que a lo mejor tiene un poquito más de sabor o que estoy más acostumbrado cada 2, 3 días sin ningún problema. Quiero que mi producto principal dentro del pan, pues que sea más el integral. Y al final lo que importa es el consumo diario de la cantidad. Si me como al final un trozo de pan por la mañana, un trozo de pan para almorzar, un trozo de pan para acompañar la comida y luego otro por la cena, sea integral o sea blanco, me comí una barra de pan. Y creo que eso a lo mejor no es lo más recomendable. O sea, incluso aunque sea integral, no es recomendable. Integral al final lleva las mismas calorías que el pan blanco. Es decir, pan blanco y pan integral son aproximadamente las mismas calorías arriba abajo. La diferencia es que el pan integral me va a saciar más y no necesito tanta cantidad. Y aparte que los productos que van a utilizar o el alimento va a estar hecho con alimentos más saludables, con ingredientes más saludables. Y el tema de los huevos, porque eso yo lo he discutido, vamos, yo lo discuto a diario, con mi amigo lo discuto a diario. ¿Se puede comer huevo a diario? Sí, claro. A ver, hace unos años se podía entender que dijesen, es que los huevos con el tema del colesterol y demás, solo puedes comerte 3 huevos a la semana, 4 huevos a la semana. No habían tantos estudios y ahora se ha visto sobre todo que no habría ningún problema en comerte 1 o 2 huevos diarios. ¿Es necesario de que tengo que comerme 2 huevos todos los días? No. Pero que si los comiese por una cosa o por otra, o porque me lo han recomendado o porque me gustan, que no habría ningún problema. Yo recuerdo cuando era pequeño, mamá, hazme una tortilla. Cenaste ayer huevos, no puedes. Y ahora, pues, si me tengo que cenar 2 días tortillas seguido porque me apetece, bueno, como sin problema ninguno. Pero el tema del colesterol de los huevos es que, por ejemplo, la proteína natural está en lo que es la clara, pero la yema es lo que tendría esa grasa, ¿no? Ese colesterol. Correcto. ¿Ese colesterol es malo o ese es el otro? No, porque al final, aunque ese colesterol puede ser del LDL, que sería el colesterol malo, no significa que, lo que se ha visto en los estudios, ha sido que por más que yo coma huevos todos los días, según los estudios, 2 huevos todos los días, 3 huevos todos los días, el colesterol que lleva el propio huevo, porque no deja de llevar menos colesterol que hace 20 años, no afecta en el cuerpo. Es decir, no eleva los niveles del colesterol en el ser humano. Por tanto, se ha visto que no tiene una correlación de si comen más huevos
tienen más colesterol. Ya no es que sea de colesterol bueno o colesterol malo, sino que se ha visto que no eleva el colesterol. O sea, en resumen, que el huevo puedes tomarlo diario, que no afecta. No habría problema siempre y cuando seas una persona saludable, claro, y no Claro, tengas es que ninguna patología. también- Esto hablamos sobre todo para público general saludable. Claro, el huevo al final está destinado más al deportista, ¿no? A gente que Ujú. tiene movimiento. Correcto. Cuando se dice que no se recomienda un huevo diario, a lo mejor son personas más sedentarias, ¿no? Con Sí, un... o a lo mejor más por el tema de si sufren algún problema de riñón o cualquier cosa, porque al final sí que son proteínas que para el tema de la digestión, para el tema de luego del filtrado del riñón y demás, sí que es importante. Para personas sedentarias no pasaría nada tampoco por comerse un huevo al día, porque al final la proteína mejor que la saquen del huevo que la saquen de productos cárnicos o de chorizos, como el que dice. Pero sobre todo es verdad que si tú haces más consumo de deporte y sobre todo de fuerza, donde se prioriza más el consumo de proteína, pues sí que puedes elevar la cantidad de huevo. Luego, otra cosa es la carne roja. Ujú. ¿Es cancerígena, como dicen? ¿O Sí, es a ver, proteína natural? es proteína natural, pero también depende de qué carne roja hablamos. Porque tenemos carnes rojas un poquito más saludables o menos malas, como lo queramos llamar, y carnes rojas que obviamente no son saludables. Si nos vamos a todo el tema de procesados, tema chorizo, salchichón, o los mismos enteros, la típica longaniza, o salchicha, o morcilla, al final eso son carnes rojas, que no se puede consumir de eso tampoco, porque hemos dicho que se puede consumir todo. Pero ese consumo de carnes rojas procesadas de manera muy habitual, pues sí que nos pueden producir o cáncer, sobre todo más a nivel intestinal, colon y demás, pero porque principalmente es donde afecta. Al igual que ese consumo de carnes rojas, luego también va muy relacionado con cocinarlo a la brasa, cocinarlo a altas temperaturas, que eso, junto con lo de las carnes rojas, también puede producir el mayor riesgo de cáncer. También te digo, tonos alarmantes siempre y cuando haya un consumo Regulado, normal, ¿no? claro. Regulado. Pero, o sea que eso es la carne roja procesada, no es, Ujú. si es de carnicería, por ejemplo, o sea, el riesgo es menor. A ver, las carnes rojas más Más, saludables, en esta parte sería más un trozo de ternera, un poco de hígado, el propio jamón serrano, que lo consumimos todos los días, que al final... y ahora en Navidad más. claro, claro. Aquí ahora en Navidad todos los días hay jamón. Pero sí que al final esas carnes, el jamón lo tenemos como un alimento súper saludable, es bueno, pero no es para consumo diario sí o sí, porque no deja de ser una carne roja procesada por su curado, pero que al final sí que se puede consumir, pero tampoco me puedo comer 60 gramos de jamón todos los días. No es necesario a lo mejor, al igual que el lomo embuchado y demás. Hay carnes rojas muy buenas y otras que no son tan buenas. También el tema de los suplementos, también está otra cosa que está muy, muy en auge, ¿no? Muy de moda. El omega 3, el magnesio. ¿Es necesario? A ver, cuando me llegan en consulta, sobre todo la primera vez, o ya llevan una base de primeras de que ves que ya domina un poco el tema, o vienen y me dicen, y he escuchado esto y tal, igual. Y yo mi primera base es, si esto es una pirámide, la suplementación tiene que estar aquí, al final, justo en la cúspide. Porque al final, si tú no llevas todo lo que es la base de una buena alimentación, un buen estilo de vida saludable, el tema de luego del descanso, del entrenamiento. Es decir, que si no llevas todo lo que es la base bien, ¿de qué me sirve apuntarme al gimnasio, consumir proteína, creatina y omega 3 y luego a lo mejor a los 2 meses esta base se tambalea porque no la tengo y al final acaba la suplementación en el cajón o caduca, ¿vale? ¿Es necesaria? Pues en ciertos casos es bastante recomendada, más que necesaria, porque hemos visto que la creatina a nivel población general es súper saludable en muchos aspectos, pero sobre todo más a nivel fuerza y prevenir la pérdida, por ejemplo, de masa muscular en personas de edad más avanzada, sobre todo a nivel cognitivo y demás. Y luego está la otra suplementación más tipo omega 3 y magnesio, que está muy de moda ahora, pero eso sobre todo es más la llamo yo como más suplementación de salud. Los otros más como un poco más de deporte, la parte de la creatina y sobre todo la proteína, y esa más como salud. El omega 3 como antiinflamatorio natural, el sistema inmune, el tema del omega 3 que perdona, el magnesio que estaba para el tema del descanso, el calambre, musculares y muchas más cosas que, pero bueno, eso es lo básico. O sea, esos suplementos, digamos que son para personas adultas, ¿no? Sí, o en el día a día.
El día a día, persona ¿no? de O sea, nosotros alguien que normal. perfectamente yo he consumido y consumo omega 3 y magnesio y sin problema, pero sobre todo por el tema de yo, pues, con el tema del fútbol, la recuperación, prevenir un poquito de lesiones, pero es que hay que contextualizar. Tú al final le mandas un menú a esa persona o a esa paciente y ya luego tú ves si con el paso del tiempo puedes ir suplementando. Pero igual con la alimentación nunca vamos a llegar a todos los requerimientos, pero ya puedes meterle ahí un pequeño suplemento o en momentos ciertos de temporada, entrenamientos y demás. ¿Y eso se toma a diario? El omega 3 y el magnesio sí, y la creatina también. Y la proteína, por ejemplo, estoy hablando de esas cuatro porque creo que son de las más saludables y no me pillo los dedos. Omega 3, magnesio y creatina sería diario. Y el tema de la proteína para los días, sobre todo después de entrenamiento de fuerza o de un entrenamiento bastante exigente. Y cuando se tome, da igual. O sea, por ejemplo, puedes tomarte al día, por la tarde, por la noche. A O ver, eso. siempre tiene una posología, pues, pero normalmente también el magnesio lo puedes tomar bien por la mañana, bien por la tarde. También hay diferentes magnesios, bien por la mañana, bien por la noche, perdón. Yo, por ejemplo, el magnesio me lo tomo por la noche y el omega 3 se recomienda durante todo el día. Yo me suelo tomar una pastillita por la mañana y una pastilla por la noche. Creatina, normalmente siempre durante todo el día, que no se nos olvide, que es importante que todos los días vayamos metiéndolo como fase regular. Y proteína, siempre se ha visto más eficacia después de entrenamiento de fuerza. La proteína que también entraría en ese suplemento, ¿no? El tema más de gimnasio. Pero la proteína en polvo no será tan necesaria como en estos casos de estos suplementos. No, al final La proteína natural la puedes coger la puedes con comida conseguir. natural, ¿no? La puedes conseguir con la alimentación. A veces suele ser más costoso o por el ritmo de vida que llevamos es que voy a entrenar y me tomo el batido y me voy a trabajar. Que a lo mejor entrenar y irme a mi casa, tomarme un almuerzo ahí que sea saludable y que pueda meter un buen aporte de proteína, pues a veces no llegamos. O lo puedo hacer un día o dos. Lo podemos tomar, eso como la palabra dice, como suplementación necesaria, no es. Ninguna suplementación al final es necesaria 100%. Unas más recomendadas que otras, pero podemos vivir obviamente sin Es que claro, suplementación. el tema de la proteína, yo creo que la gente no lo entiende mucho. Me piensa, me tomo esto ya me pongo fuerte, o me tomo esto ya me tomo la proteína. No, la proteína es si no llegas, por ejemplo, digamos, al nivel de proteína diaria, ¿no? Entonces eso te ayuda. Correcto, claro. Al final no llegas a unos requerimientos y tú metes esa proteína en polvo, que a lo mejor es costoso sacarlo de que, pues no puedo meter hoy 200 gramos de pechuga de pollo, o no puedo meterme esos dos huevos, o no puedo meterme, porque no llego, por disponibilidad o cualquier cosa. Y esos 30 o 40 gramos de proteína lo tienes ya en el bote y ya está. Que es lo que Correcto. te llega. Que luego es verdad que podemos comprar una proteína de mayor calidad o menor calidad. También. Siempre, obviamente. Ya pues, muchos aditivos, ¿no? Sí, pero cuanto más de calidad sea la proteína, que normalmente suele ser un poquito más cara también, sabes que por lo menos te estás metiendo algo más natural dentro de lo químico. Dentro de los suplementos, cuanto más caro, digamos que tiene menos riesgo, ¿no? Normalmente suele ser así en todo. Hay algunos que también es la propia marca, que ya es como que tienes eso, pero que normalmente la calidad normalmente se paga. Pero hay muchas veces que hay muchos productos que son igual de buenos y a lo mejor son un poquito más baratos y es porque la marca no se conoce tanto o porque a lo mejor sí que pueden ajustarse más a sus precios. ¿Y qué marca de proteína recomendarías tú? A ver, ahora mismo nosotros en la clínica trabajamos con Hyper Nutrition, que la verdad que estamos muy contentos con ellos, pero que al final cualquier marca, más que tipo de marca, a mí me gusta trabajar con la proteína que sea Isolate, que en este caso es pues la más pura, un 90-95%, porque Hyper también puede tener unas proteínas más baratas y más asequibles, pero yo voy buscando un poco más esa parte de calidad. Hay muchas más marcas, es decir, que Sí, al final el mercado es muy variado. hay infinitas. Todas van a ser seguramente todas buenas, pero siempre me tiraría más por la parte de proteína Isolate. Ah, por cierto, lo de la creatina se ha demostrado que la monohidrato es la mejor, ¿no? Sí, pero hay que La más intentar que efectiva. lleve lo del sello este de Creapure. Como es el que sea 100% de monohidrato de creatina y es como el certificado de calidad. Ah, que no solo basta que ponga monohidrato. Sí, a ver, antes solo estaba esa, que ahora ya sacaron la parte del Creapure para darle ese certificado de calidad, garantía y demás. Es verdad que las otras, pues a priori no deben de estar mal, pero igual no es 100% creatina, a lo mejor son 99, 98. Pero bueno, siempre es mejor prevenir y que lleve el sellito de Creapure y casi todas las marcas ahora mismo lo llevan. Y es que con el tema de nutrición ahora no ha habido tantas cosas y tantas. Al final, a los nutricionistas, uno dice una cosa en internet, al final es tan amplio que No, sí, el sí. tema de TikTok, eso también puede ser un problema. También se ha demonizado también los plátanos.
Yo, la fruta que más como es, por ejemplo, el plátano, pero lleva azúcar. Sí, pero por ejemplo, tú ahora me dices lo del plátano y a lo mejor yo llego ahí en consulta y me dice, no, es que no como plátanos por la tarde porque llevan azúcar y engordan tal. Y a lo mejor le dices, ¿sí qué merienda? Pues 4 galletas de esta tipo María. Entonces me estás sustituyendo Un una azúcar fruta, malo. una fruta que es súper saludable, que el origen de la fruta, sea azúcar o no, ese azúcar es súper bueno, sea malo porque es de origen natural. Sin embargo, me estás metiendo galletas que son súper procesadas y sobre todo estás metiendo alimentos que en realidad no te van a aportar nada. Te van a aportar la saciedad y tú vas a decir, pues esas 4 galletas me viene mejor aquí que a lo que me va a aportar un plátano. ¿Vale? Pero Pero bueno, al final el plátano, se te come uno en energía, pero si te comes 10, esto sí es que como te todo. sube el nivel de azúcar, pero un plátano... Pero esto es como todo, pero que te puedes comer 1 o 2 plátanos al día, que casi con total seguridad, hablando de nuevo de personas sanas, no hay ningún problema. También está el tema de las uvas, ¿no? Las Sí, fruta, uvas, uva, higos, dátiles. Luego es verdad que no podemos decir una cantidad exacta para público en general. Para eso es verdad que luego se contextualiza en consulta. Tú me dices que estás haciendo tres veces de entrenamiento al día y te tendré que meter incluso dátiles, incluso a lo mejor en alguna ocasión a corredores, por ejemplo, le meto un poco de pan con mermelada, que es azúcar, o miel, o incluso Nutella, por quitar de vez en cuando. sí, lo comentó. Además, Juanmi cuando vino aquí lo comentó eso. Los ultras Claro. comen de eso, es azúcar Ahora al es que tú final. tienes que meter azúcar puro y duro ahí para que funcione. Es que luego hay que contextualizar mucho. El rendimiento luego, hablando ya por ejemplo de Juanmi, el rendimiento no es salud. Me refiero, comer de manera efectiva para que rindas al máximo no es comer de manera saludable. Estás comiendo por y para el rendimiento. Porque obviamente la Nutella nunca va a ser saludable, pero para ese momento es súper necesaria para el rendimiento. Y obviamente, yo siempre digo, una dieta de rendimiento máximo no es una dieta como el que pueda comer el del día a día, pero porque no le voy a poner mermelada, no le voy a poner miel, no le voy a poner Nutella, no le voy a poner zumo, pero porque ese azúcar, ahí sí que es azúcar hablando así, lo va a utilizar en la misma carrera, natación o lo que te vaya a hacer. En el contexto del azúcar, eh, lo que es el azúcar, el procesado. Si, ¿Cuánta dosis diaria de azúcar es necesaria o recomendable? Siempre se habla del 80-20. Ujú, Claro, pero si eres una persona saludable, hay gente que elimina el azúcar. ujú. Eso, si te comes una galleta, por ejemplo, no pasaría nada. El problema es que te comas un paquete. ¿Con el 80-20 te refieres semanal o diario? Me refiero al 80% bueno y un 20% malo a la semana. Dicen en diario. Mm. A ver, no hay una cantidad mínima recomendada como saludable para el tema te puedes comer al día 7 gramos de azúcar que no te va a pasar nada. O te puedes comer 3 trozos de chocolate que no te va a pasar nada. En realidad no te va a pasar nada. Pero no hay una cantidad mínima que diga, es que esto es bueno y puedes llegar. Se recomienda en adultos, una vez que no excedamos, el consumo de 25 o 30 gramos de azúcar libre al día. ¿Vale? Ahí podría entrar en tu 80-20 lo que tú te quieras tomar, pero no es necesario llegar a esos 25 gramos de azúcar como recomendados como no superados, como límite. No es necesario que diga, como me han dicho 25 gramos, pues me puedo tomar 4 galletas. O venga, me las voy a comer sí o sí obligado. No es necesario tomar azúcar proveniente de productos procesados. O sea, tú imagínate, hago un entrenamiento de fuerza. Ujú. Por la noche me apetece comerme, no sé, un donut. ¿Pasaría algo? Eso en el rendimiento afectaría. A ver, depende de la frecuencia. Si tú terminas, es que ahí sí que podría ser 80-20. Si tú es miércoles y te has tomado después de entrenar ese donut y te lo has disfrutado, aunque no hayas entrenado porque te ha apetecido, has tenido un día que me apetece el donut, pues te comes el donut que no va a pasar nada. Si todos los días voy buscando esa pequeña excusa para hoy el donut, mañana la pizza, mañana jugar al Madrid, me pido esto, pues al final todos los días seguramente mi dieta semanal o mi menú mensual, o como lo queramos llamar, pues se va a desequilibrar un poquito. Cuando es algo puntual, pues obviamente lo podemos meter sin ningún problema y sin ningún remordimiento, porque al final ese donut seguro que lo has disfrutado como el que más. Y también es muy importante tener contenta a la de arriba. Pero el azúcar al final es dopamina. Sí, sí, Se por utiliza eso. como una dopamina, porque tú el azúcar no es que no te gusta, realmente la disfrutas cuando no te da el éxtasis, ¿no? Cuando estás Ujú. en la papila gustativa, ¿no? Pero realmente
eso. Pero yo creo que la adición al azúcar se puede quitar. Sí, de manera progresiva. Yo antes tomaba mucho azúcar, luego ya, ahora el cuerpo ya no me pide azúcar. Sí, sí. De vez en cuando mejor sí, pero A todo el mundo nos pide. ya es Navidad también, Y ¿no? más Pero la digo, a Navidad. diario, Sí. si no me como una galleta, no pasa nada. No, en verdad. Pasa que más que el propio a veces azúcar o tal, hay muchas sustancias que son adictivas o que potenciadoras del sabor, que al final tu cerebro tonto no es y recuerda ese momento de cuando tú le das un bocado a una hamburguesa que está súper procesada, dices, ¡fuah! ¡Qué placer! Pero te quedas con eso, tu cabeza se queda con, ¡y qué gusto! Y cuando a ti te está apeteciendo esa hamburguesa, no te está apeteciendo solo la hamburguesa, te está apeteciendo el momento ese de placer, de lo voy a disfrutar y demás. Digo la hamburguesa como con cualquier producto de azúcar y demás. Lo importante es que si me viene una persona que está tomándose, yo qué sé, 3 cucharadas de colacao todas las mañanas, no tengo por qué quitárselo todo. Pero si ya con que me coma una cucharada y media todos los días, yo le estoy quitando a esa persona la mitad del azúcar que comía, por lo menos en la parte del colacao, de manera diaria. Que a la semana ya son 7 u 8 cucharadas, que al mes ya son 20 o 30 cucharadas menos de colacao que se va quitando. Y él o ella, los pacientes como da igual el género, lo va a ir notando de manera progresiva ese cambio positivo. Es que es una bomba, ¿eh? Ujú. Imagínate echarle 2 o 3 cucharadas de azúcar más el colacao a diario. Hay Todo el gente que lo mundo, hace, todo el mundo lo hemos ¿eh? hecho. Yo lo he hecho de pequeño, ¿eh? Yo Pequeño, lo he hecho de eso es verdad, pequeño. no vamos, eso es verdad. Doy, do. Pero actualmente hay gente que lo hace. Cuidado con eso, que es una bomba, ¿eh? Claro, claro, tú me vienes 2 cucharadas de colacao y 2 cucharadas de azúcar y te voy a elegir o una y una, o directamente las dos de colacao, las dos de azúcar nada más las vas a coger, por lo tanto, o una de azúcar y una de colacao, o dos de colacao, y hay gente que se atreve y dice, no, es que quiero intentar quitármelo, y a lo mejor pues lo intentamos quitar, pero yo le digo, bueno, si tienes que tomarte un día uno porque te apetece, que sea una de colacao y una de azúcar, y ya le estás quitando bastante a lo que estás tomando, que no te sientas culpable por Además, yo tomarte. recuerdo que tú me lo hiciste. Además, yo ahora le echo 2 mejor al azúcar cuando he tomado a lo mejor muy de vez en cuando un vaso de leche. Es por ti, porque tú me dijiste, échale 2 de azúcar, o sea, Claro. 2 de colacao solo. Porque Al final, yo le he echado mejor 3. el sabor se nota al principio, pero luego uno se acostumbra. Se acostumbra, ¿eh? Luego, también comentaste antes lo de cenar. Sí. No cenes tarde, que se te puede hinchar el estómago, o duermes mal. Pero a veces cuando yo ceno tarde sí que noto un poco la digestión. No duerme tan bien, ¿eh? A ver. O eso es relativo. No, si puedes cenar a las 8, 8:30, 9 como muy tarde, pues obviamente infinitamente mejor que cenar a las 11. Olvidándote de si eso va a hacer que si engorde más, engorde menos, porque al final el consumo de calorías totales al día va a estar igual. Pero sí que es verdad que tú te vas a encontrar pues como que te vas a ir a dormir. Si cenas a las 8 de la tarde, pues a lo mejor tienes más papeletas de que a las 11 te puedas ir a dormir tranquilamente, sin el estómago lleno, con la digestión un poquito más hecha. Pero que si cenas a las 10:30, 11 y mañana toca trabajar a las 7 y cenar, casi que la menos tiempo irme a dormir, pues obviamente el estar de manera horizontal no me va a venir bien para la digestión. Pero yo ceno a las 8, 8:30, me siento en el sofá o en la silla a leer, a lo que sea, a jugar, a lo que quieras hacer. Y vas a hacer un poco la digestión de manera reposo sentado. Y luego ya te puedes ir a dormir tranquilamente mucho mejor. Y se recomienda alimentos más ligeros A ver, en vez de tan carga pesada, ¿no? sí, Eso más por el día. O sea, depende sobre todo del contexto. Si tú a lo mejor tu ejercicio intenso ha sido a las 8 de la tarde, pues a lo mejor sí que a las 9:30 se has terminado. Igual tienes que meter ahí tu ingesta importante, porque eh, depende del objetivo de cada persona. Pero al final tiene que llegar, ¿no? claro, pero en un día a día normal, una persona común que ha terminado de trabajar a las 6 de la tarde, se ha tomado ahí un pequeño tentempié y luego ha cenado a las 8 y algo, no tiene por qué meter una cena bastante copiosa. Sobre todo cuando decimos copiosa es evitar grasas, fritos, rebozados, que sea una digestión leve. No estamos diciendo de que no pueda comer patata por la noche, siempre y cuando sea hervida y todo lo demás. Que no pueda comerse incluso algo de arroz o pasta, sí podría comérselo, pero un poquito de una proteína con algo de verdurita y vamos bien. Eso sería lo más saludable, ¿no? Sí, una parte proteica, yo siempre digo que proteína en todas las comidas, comida, cena, desayuno, incluso entre horas, y luego, pues bueno, para comer y para cenar, un aporte de verdura, una en crudo y otra cocinada, y normalmente las cocinadas van a sentar mejor por la noche que por el día, y por el día más la parte más en crudo. La obsesión es un poco jodido. Con el tema de nutrición, ¿El qué? la obsesión. Sí. El sentirte mal si, por ejemplo, me como una hamburguesa.
O si, La alimentación es muy psicológica. es muy psicológica, ¿no? Mm. Se puede perder una semana de entrenamiento porque un sábado comas mal. Porque ahora también está muy de moda el cheat meal también. Ujú. Pero el cheat meal, tengo entendido que... yo no lo he hecho. Yo el concepto de cheat meal no lo he hecho, pero eso es si comes bien a lo largo del día. Si tú, por ejemplo, sales el sábado por la noche y te comes una pizza, no pasa nada. No te tienes que sentir culpable. Porque Pero, al pero final, no significa que todo el día comas mal, ¿no? A lo mejor es una comida que... no, claro, yo intento dar medio día, como él que dice, pues a lo mejor has comido bien y si luego a las 5 de la tarde te apetece irte al cine y te has comido unas palomitas con la pareja o los amigos y luego has salido a cenarte una pizza, pues has tenido ahí tu mediodía un poquito más libre, en el que perfectamente da igual que te hayas comido 2000 calorías más que menos porque no las tienes que contar. Tienes que disfrutar un poco pues ese momento del cine, ese momento de estar con tus colegas a gusto y que no tengas que pensar en que este trozo de pizza me va a engordar más, me va a engordar menos. Vale, entonces ahí pasa que es muy psicológico. Y muchas veces pues esa obsesión, yo siempre digo a la gente, la obsesión como mucho hasta aquí, pero porque al final esa obsesión puede ser responsabilidad. Responsabilidad. De que al final no es solo el sábado, sábado tarde, noche libre, porque al final si no tienes ese puntito a lo mejor es viernes noche, sábado noche, domingo para comer, tal, y parece que a lo mejor no llega al objetivo. Pero cuando ya sobrepasamos un poco esa línea de dejo de hacer planes, dejo de tal por la alimentación, ahí ya se va convirtiendo en un pequeñito problema, pues porque no tenemos que dejar de hacer cosas por tener un objetivo de, yo qué sé, bajar 10 kilos o aumentar 10 kilos, por lo que sea. La vida tiene que seguir y lo que hemos dicho, la dieta tiene que ser flexible. Pero si alguien quiere un objetivo al final, algo cuesta, ¿no? Sí, claro, claro. Ese sacrificio tienes que hacerlo, pero lo que hemos dicho hasta aquí. Manteniendo la línea, ¿no? Hay que saber también hacer eso. Si tú tienes, a ver, luego ya depende de, tú tienes una competición dentro de 3 semanas y tienes que estar en un peso, pues a lo Eso mejor es esas diferente. 3 semanas necesitas hacer un sacrificio extra y dejar de hacer planes y a lo mejor tienes que hacer la dieta perfecta esos 20 días. Luego a lo mejor podrá ser un poquito más flexible, pero ya depende luego de cómo lo tengamos que enfocar, claro. Pero en el día a día, lo ideal es que tengas tus 5 o 6 días de comida buena y tu día y medio un poquito más regular. La nutrición, yo creo que a base de experiencia, mm, una persona saludable o que que entrene y eso al final, sí que se puede regular ¿no? Las comidas, es decir, esto es bueno o esto me va bien a mí. Al final, se trata también de experiencia, ¿no? De coger información de todo y decir, Al final es conocerse luego uno mismo, a conocerse. lo que te gusta más, lo que te gusta menos, lo que te va mejor. Que no pasa nada porque la comida de ayer te gustó y la repitas hoy de nuevo. Si, Me ha pasado, ¿eh? claro, claro. Que me he comido muy bien la ensalada de pasta y me la quiero dejar hecha para mañana, pues me vuelvo a comer una ensalada de pasta sin ningún problema. Si al final uno es conocerse y, como he hablado al principio, ser tu propio nutricionista al final es lo más importante y al final es uno de los objetivos que yo quiero que el paciente tenga, de que se pueda regular casi por sí solo y que a lo mejor venga a mí, en este caso, cuando a lo mejor tenga un objetivo más concreto y ahí pues sí que tienes que ajustar más las cantidades y demás, pero en el día a día, que sea el su propio nutricionista y que no tenga que ser tan esclavo de una dieta exacta. Y no sé si tiene algo que ver, pero la nutrición, hay mucha gente que también vive cansada, que se sienten cansados, sin energía. Eso también, esa forma parte de eso, ¿no? Sí, 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 porque está más que demostrado que cuanto peor comas, de pastas tips, pizzas, hamburguesas, tal, Son los peores, ¿eh? claro, que en realidad en energía están metiendo un montón, pero que esa gasolina de pésima calidad. Es decir, que luego tú empiezas a quitarle esas comidas, empiezas a meterle comida de gasolina buena, ingredientes buenos, empiezas a quitarte esa parte de procesado y muchas de las cosas y muchos de los testimonios que dicen los pacientes es que me encuentro con más vitalidad, descansas mejor, lo que hemos hablado, porque no te pegas esos hinchazones por la noche, te encuentras con más vitalidad y a priori estás comiendo menos, muchísimo menos en cuanto a tema de calorías, pero la gasolina es de diferente manera. O sea, tú puedes hacer en un plato, tú a lo mejor tú en un plato, pues, parece que en cantidad lleva muy poco, pero a lo mejor estás llenando de energía, ¿no? Que se trata de eso. O sea, al final, nutrición, de alimentarte bien, se trata de menos cantidad, pero más calidad de alimento. Correcto. Al final es la del tema de la densidad calórica de los alimentos. Una pizza que nos hemos comprado de cualquier supermercado, por no decir marca, la típica pizza básica de meternos Sí. en el horno y la tenemos hecha en 10-15 minutos, son unas 1200, 1300 calorías fácil.
Y tú para conseguir eso con una cena un poco saludable, pues tendrías que meterte que si la tortilla, que si arroz blanco, que si una buena base de verdura, incluso a lo mejor un poco de panda, 2 trozos de queso y a lo mejor para llegar a esas 1200 calorías. Y tú a lo mejor ves la pizza y luego ves tu platazo de lo otro y dirías, pues yo creo que a lo mejor si lo pusieses al lado te tirarías más a la tortilla con lo otro tal que directamente solo a la pizza. Pero la pizza en muy poca cantidad, como cualquier otro alimento, lleva muchas calorías. Y luego tú te comes una pizza perfectamente con una bolsa de patatas y una Coca-Cola y te vas a dormir. 1800, 2000 calorías, fácil. Pero es curioso que hay alimentos, por ejemplo, un kebab. Hmm. Sí, tú lo disfrutas y a la hora estás lleno de tal, pero luego tienes hambre. Eso es porque no te nutre, ¿no? No, y porque no Realmente sacia. son alimentos que no te están nutriendo. Correcto. Al final, todo, algo vas a aprovechar porque al final, sea de mejor origen o peor origen, algo vas a aprovechar porque tu cuerpo al final es muy eficaz. Pero la mayoría de alimentos que vayamos a comer de manera mala, de origen malo, van a ser grasas, aceites, salsas y demás que se van a metabolizar y se van a almacenar en gran parte en grasa en el cuerpo como reserva, pero porque lleva mucha caloría. Eh, no nos sacia porque en ese momento al final nos lo comemos, placer, acabamos súper empachados, pero son comidas que se digieren, entre comillas, a lo mejor medianamente rápido, o que ya directamente es como, vale, he disfrutado mi momento de placer y has pensado, buah, esta noche no ceno, eso no te las comí a mediodía, esta noche no ceno, pero cuando han pasado 3 horas te ves cenando porque te ha pegado ese, o son muy dulces, te ha pegado un pico de insulina, luego te ha bajado y te ha entrado otra vez el hambre, como el cuerpo actúe, pero vamos, que la mayoría de veces de la típica de esta noche no ceno y luego ser el primero en volver a pedirme algo y demás, y dices, ¿y por qué? Pero es curioso porque yo, por ejemplo, yo digo, el Burger King, Sí, eso no es carne ni es nada. Y eso es horrible, te estás gastando dinero y realmente no estás comiendo nada. Pero a mí me gusta. ya. Y después cuando me lo como, ¿sabes? Pero después digo, es como, es un ciclo. Yo voy, me lo como, me arrepiento, pero luego voy otra vez. Eso es por el placer, ¿no? Es lo que te he dicho, tú le pegas un bocado a la hamburguesa y te estás acordando de ese bocado, de ese bocado. Pero eso sí, ahí sí que son los potenciadores del sabor, el glutamato y todo lo demás, Claro. que eso son sustancias que en el cerebro se quedan ahí como, qué gusto, que tú lo que te acuerdas es de eso. Y Burger King, como cualquier otra hamburguesa así de estas comerciales, en realidad sabes que te la estás comiendo por placer. Por placer. Ahí no tienes que estar pensando en me voy a comer un Burger King porque me apetece o porque tal, sino porque es placer o porque me va a nutrir. No, es placer. ¿Te gusta? Disfrútalo, pero ya te digo, de manera bastante moderada. No es todos los fines de semana Burger King o cada 3 días, lo que te he dicho. Hoy juega el Madrid, Burger King. Mañana porque queda con los amigos, pizza. Luego el viernes, tal. Ahí es cuando se convierte un poco en unos malos hábitos de comida. Que eso es muy común, ¿eh? En mi grupo de amigos pasa eso. Realmente yo que en mi grupo de amigos pasa eso. Luego, el tema de la pasta, eso también se ha demonizado, ¿no? Por el último tiempo. Al final lo que son los hidratos en sí, en plan, Pero no no- comas hidratos por la noche, no tal, eso es lo que se ha demonizado de verdad. Pero se nos viene a la cabeza el pan, como he dicho antes, y la pasta. Y la pasta es verdad que Un procesado. sí, pero si es de origen integral, una pasta integral sin ningún problema. Son harinas integrales. Una y- cosa es blanco, ¿no? Correcto, la pasta blanca, pues Por la habría que glucosa, intentar ¿no? El índice alto. del índice glucémico y demás, pero que sí que tendríamos que intentar evitarlo. Ya sin contextualizar de rendimiento o no rendimiento, va a depender de tu ritmo de vida o tu actividad diaria y demás para poder consumir más esa parte de pastas, arroces, patatas y demás como energía o a consumir menos, porque si estoy todo el día sentado en una silla, bien sea estudiando, trabajando y demás, no me muevo, no tengo un ritmo de tal, pues tengo papeletas de que esas comidas a mí no me vayan a ser necesarias 100%. No me interesa comerme 100 gramos de pasta si voy a pasar de la silla al sofá. A lo mejor me interesa más un consumo de proteína para que vaya teniendo mi aporte de proteína diaria para que no haya pérdida muscular ni nada por el estilo. Y una parte de saciedad. Y el tema de la pasta, arroces, patatas y demás, dejarlo para los días que por lo menos me vaya a mover algo. Y que la pasta da sueño. Eso es Pero porque verdad, te ¿eh? sacia bastante. Al final es una cosa que te llena y Todo el mundo dice lo en mismo. ese Yo momento. cuando me como un plato de pasta y como la gente come mucha pasta, a lo mejor muchas cantidades, luego dice, me quedo durmiendo. Sí, 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 Pero es sí. por eso, ¿no? El tema de al final, sobre todo más por el tema de la saciedad, estómago lleno, es como los bebés son comer y dormir, claro, comes y se van a dormir, pues prácticamente. Pero los hidratos al final los puedes coger de forma natural. O sea, hidratos naturales más la patata, ¿no? Que la pasta, ¿no? Patata, ¿no? Pero la patata, La quinoa. el arroz, la quinoa, la pasta integral, los cereales, al final, que sean de origen integral.
Luego también la fruta, sin ningún problema. Hay que evitar los jugos, hablando, por ejemplo, de la fruta, del tema de los zumos, pues a lo mejor sí que tenemos que tener un poco más limitado, pero que los hidratos son necesarios, pero porque al final es la energía del día a día. Pero ahí está, la energía. En el sentido de, si me voy a mover más, pues necesitaré más energía. Si me voy a mover menos, pues necesitaré menos energía. Luego está el caso de Marcos Llorente. Él dice que su único hidrato a lo mejor es una patata o el boniato. Ya, Que pero... ahora hablaremos sobre eso, que quiero sacar. Él ya, pero porque lleva una dieta un poco más cetogénica, ayunos intermitentes, y si le va bien, a ver, es un estilo de vida, pero que seguramente vaya con un nutricionista detrás, bastante cualificado, espero, y que al final él sacará su rendimiento pues, de otros alimentos y demás, pero, a ver, ahora está muy de moda, a lo mejor lo que me quieres preguntar, ayuno intermitente, dietas Claro. cetogénicas y demás. Todo hay que contextualizarlo porque no a todas las personas le va bien. Marcos Llorente, pues ahí en la tele diciendo que lo mejor es eso, tú te animes, lo vayas a hacer y al final te genere o un problema o una obsesión o es que yo no puedo ser como Marcos Llorente o tal. Es decir, que sí, todo con cabeza y se podrá ir viendo, pero hay muchas, no es una moda, hay muchas formas de comer o no comer. Es necesario, yo para mí considero y a día de hoy que un futbolista, sea de primer nivel o amateur, el consumo de hidratos es súper necesario. Bien sean de las pastas, los arroces, del pan, de lo que sea, porque al final es pura energía, como digo futbolista, como que corredores. Deporte de resistencia o deporte de donde vaya a haber un gasto calórico, sí o sí, el hidrato por delante. Ahora está muy de moda, ¿no? El ayuno intermitente, las dietas, por ejemplo, está la dieta keto también, lo que estamos hablando de Marcos Llorente. ¿El ayuno intermitente, eso sirve o realmente si no lo haces no es efectivo? Es una estrategia más. Al final, siempre se ha dicho 5 comidas al día. Y desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. ¿Es necesario? Tampoco. Porque yo, al final, es lo que te he dicho. Importa, como aquel que dice, el cómputo global de las calorías que tú te vayas a tomar al día, tu ritmo de vida, que a lo mejor te levantes y no tengas ganas de desayunar, muchas cosas. Entonces, al final, tan importante es como hacer 5 que 3 que 2 o hacer un ayuno. Lo verdaderamente importante es el cómputo global del día y que sepas ajustarlo bien. Porque el mayor problema que yo veo en consulta con el ayuno intermitente es que me vienen y ellos se piensan que es ayuno intermitente es dejar de comer. Y ya está, entonces no vas a comer ni nada por el estilo. Si tú me quieres hacer un ayuno intermitente de, por ejemplo, el más común de 14-8, es decir, 14 horas, no, eso me salía en 22, 14. 16-8, perdona. 16, el más común de 16-8 sería el de 16 horas sin comer y 8 horas comiendo, ¿vale? Entonces, en esas 16 horas sin comer, estás contando a lo mejor tus 7 horas de descanso y demás. Pero ponte que, por ejemplo, es que en ese 16-8, pues tú estás haciendo un desayuno, una pequeña almuerzo y una comida. Y a lo mejor dejas de comer a las 3 4 de la tarde y hasta el día siguiente en tu propio desayuno. Claro, la gente piensa, pues bueno, vale, desayuno, almuerzo, como, ni meriendo ni ceno. Me quito esas calorías, listo. Pero eso al final lo que pasa es un déficit calórico bastante importante. Lo que tienes que hacer es que en ese desayuno, almuerzo y comida que tú vas a comer en esas 8 horas, estés metiendo las calorías que tú ibas a meter en la cena. Si yo me voy a meter 2000 calorías y en la merienda y la cena me estaba metiendo 800, esas 800 las tengo que repartir en las 3 comidas de arriba. Para que por lo menos yo me esté comiendo mis 2000 calorías igual durante todo el día. Lo que hace la gente es, pues vale, 2000 calorías, me quito las 800, hago una dieta de 1200 calorías. Ah, pues mira, el ayuno me funciona. Sí, pero verás dentro de 2 meses que ese efecto rebote por haber llevado una dieta muy restrictiva de 1200 calorías, pues va a hacer así, vas bajado 4 o 5 kilos y de repente, ¡pum!, vuelve a una vida un poco más normal de merendar, cenar y tal, que es más cotidiano, y de repente te va subiendo el peso y dices, jolín, el ayuno este es una trampa más. Es que hay mucha controversia con eso porque vi al nutricionista de Messi, Ismael, se llama Ismael, que dice que salió un estudio. ¿Y me al ancho? Sí, Ismael Galancho. Ese es un crack. Ese es un Era el crack. nutricionista de Messi, Luis Sí, Suárez, y dice que en el estudio, imagina poner una dieta de 2300 calorías a una persona con ayuno intermitente y una persona que comía durante todo el día. Dice que salía el mismo resultado. Entonces da a entender que el ayuno intermitente realmente Yo no lo, es yo lo tengo necesario. como una estrategia más de... Tú me dices que no quieres desayunar, no quieres desayunar, almorzar y que quieres directamente a llegar a la comida y empezar a comer, de que sea tu primera ingesta. Al final te vas haciendo un ayuno intermitente sin querer, pero porque
por la mañana te levantas con prisa o te levantas sin hambre, te levantas sin apetito, ¿vale? Al final estamos ahí haciendo un ayuno intermitente. Lo hacemos regulado, si quieres lo hacemos sin que no ingieras nada de nada por la mañana y yo te ajusto todas tus calorías a esas 3 comidas. Pero que el ayuno intermitente es una estrategia más que no es para todo el mundo y que eso es una forma más de trabajar en consulta, pero yo no lo veo como nada milagroso ni como nada tal. Me está funcionando mucho ahora con mujeres por la parte de menopausia, de que siempre pues están un poco más preocupadas por el aumento del peso y demás. Y parece que estoy jugando con ellas con el tema del ayuno intermitente y me está yendo muy bien porque parece que se lo toman un poquito más tal, hay una restricción calórica un poquito mayor, les recomiendas hacer deporte y empiezan a mejorar tanto muscularmente como peso, como demás. Pero es el ayuno intermitente, no, es que esa estrategia pues le está viniendo bien a determinados grupos, por lo menos en mi consulta, pero por el hecho de que parece que o se lo toman más en serio o que es más eficaz o cualquier cosa. Pero no lo digo, yo no puedo decir, el ayuno intermitente funciona más en mujeres menopáusicas. No, pero me está viniendo muy bien. Sí, es lo Como que una tú estás estrategia. viendo, tu resultado. Ujú. Por la mañana te iba a preguntar sobre eso. También se dice que es realmente la comida más importante del día, porque yo me despierto y a lo mejor no tengo hambre. Y si me tengo que tomar un batido de avena, eso es hincha. Entonces, no me entra un ejemplo. Eso realmente No es la más importante del día. es Eso siempre relativo, se ha ¿no? dicho desde pequeño, madres, abuelas, Pero si te todo. tomas un café y luego en el almuerzo le metes las calorías esas del desayuno, por ejemplo. Correcto, vuelvo a lo de siempre, al final el cómputo diario y muchas madres o padres que me traen a los niños en consulta, lo típico antes de desayunar, antes de irte al cole y demás, pues yo les digo, mira, pues para que se vaya a tomar un vaso de leche mal tomado, con las dos de cola que hay dos de azúcar y medio paquete de galletas, si de verdad el crío o la cría no tiene hambre, que no coma. Prefiero que le pongas un bocadillo un poco más importante a la hora de almorzar, con su fruta o sus frutos secos y demás, y que se alimente bien en el almuerzo, que parece que es donde más hambre puede tener después del transcurso de las 2 o 3 primeras horas de clase, a que vaya a desayunar pues, porque lleva algo en el estómago. Ah, es que porque si se va a marear, no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Se llama Porque hay días que ha dormido 8 horas y cuando entonces duerme 11 por lo que sea que hasta un fin de semana se ha despertado a las 11. Ah, bueno, lo has despertado a las 8 de la mañana para darle un vaso de leche y otra vez que siga durmiendo. Que no pasa nada porque no desayunemos ni nada por el estilo. Es el gasto que tú vayas a tener durante el día, en este caso el consumo. A mí me hace gracia también que yo también he pegado eso, ¿eh? Pero sobre todo en adolescentes, que decían, no, si yo como bien. Y a lo mejor te decía, ¿qué te has desayunado? Un vaso de leche. ¿Qué has almorzado? Nada. Es que me comí un plato de espagueti. Sí, Que yo he sí. pegado, también te digo. Pero me hace gracia eso, que la gente ya por comer un plato de espagueti es que comió bien. No, no, claro, No, claro, eso no claro. es comer bien. No, yo siempre pregunto en consulta después de todo el registro de lo que suelen hacer durante un día. A lo mejor- Hay poca gente que come verdaderamente bien. Siempre hay algo, siempre hay cosas. Yo también tengo, después de los 10 años, pues vas teniendo estrategias y tus truquillos para ir sacándole. Y si te pasa esto, no metes esto. Y si llega un día de trabajar más tarde y no le metes unas tostecas con queso, que yo también lo hago, que a mí también me pasa, tal. Entonces te vas poniendo un poco y empatizas un poco con ellos y se van soltando y te van diciendo, ah, pues sí, pues tienes razón, o parece que tiene una cámara en mi casa. Pero es que hay muchas cosas cotidianas que lo hacemos por eso, porque para ti no es insignificante cenarte media barra de pan con queso, lo ves algo normal y tal. Y para ti a lo mejor es bueno. O para almorzar galletas. Yo, por ejemplo, eso en la universidad lo veía mucho. La gente que estudiaba eso se comían galletas. En vez de un bocadillo se comían galletas o Sí, cosas sí. así. Y tú lo ves como ya parte de tu día a día o que no me lo has dicho, no porque no me lo hayas querido decir en consulta, sino pues porque no has caído, pero porque lo ves algo lógico. O Sí, que normaliza. O que vayas al trabajo y que en el trabajo siempre haya, yo qué sé, la fruta por un lado, que te hayan puesto los jefes y también hayan puesto galletas. Y tú no te acuerdas, pero casi que a la semana te comes 6 7 galletas, pues los picoteos, eso, me tomo un cafetico, una galletica, o ha sido el cumpleaños de mi compañero y me tomo esto. Y van cosas que van sumando. Que está muy bien, que esas cosas hay que hacerlas y tenerlas en cuenta, pero no olvidarnos de que esos pequeños cositas, según el objetivo que queramos, sí que influyen. Pero eso, la diabetes, por ejemplo, tipo 2 también está muy ahora normalizada la sociedad, ¿no? Es por todo eso, el procesar el Sí, azúcar. comemos mucho peor que hace 20 30 años. Comemos mucho peor. Por eso hay que Y, salir de ese régimen estándar. Ujú. Claro, porque es que ahora mismo uno de los mayores problemas ahora mismo en el día a día es el tiempo. Es decir, ahora mismo nadie tiene tiempo para cocinar, nadie tiene tiempo para comer bien. Esto me lo dan hecho en 5 minutos, llamo, tienes un montón de aplicaciones que me traen la comida a casa. Entonces,
El problema es el tiempo. Y si tú no le dedicas tiempo, aunque sea a organizarte las comidas o a preparártelas, pues obviamente vas a tirar de cosas más rápidas y esas cosas más rápidas van a ser procesadas y eso lo vas a alargar durante un tiempo. Había un nutricionista que llamaba el efecto galleta, en el sentido de, porque me tomo una galleta todos los días no pasa nada. En realidad no pasa nada, pero cuando son todos los días, en un año son 365 galletas. Y cuando pasen 2 años van a ser 700 y más. Y tú vas a estar perfectamente 3 años comiéndote una galleta para desayunar, pero ya te has comido mil galletas que a lo Sin mejor no eran saberlo. necesarias, sin darte cuenta, porque es tu día a día. Pues lo mismo, pues esta semana, pues porque he tenido esto, la otra, tal, y cuando te das cuenta va pasando el tiempo y no lleva un estilo de vida bueno, estás comiendo mal, pum, 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 y ya cuando le ves la orejita al lobo de, es que la analítica me ha salido Es que esto, me ha salido tal, pues ya vienes con el rabo entre las piernas al nutricionista, que me ha salido esto, tal, tengo que cuidarme, y a veces, pues bueno, es un pequeño toque de atención y te viene bien para un futuro, pero a veces es tarde y ya eres una persona enferma, bien sea por una diabetes, o por una hipercolesterolemia, o una obesidad que luego pues no puedes tratarla bien. Pero sí, son enfermedades actuales, modernas, pero porque la alimentación ha cambiado mucho y el deporte, que no se tan, nos movemos mucho menos y comemos mucho más y peor. Sí, el deporte es importante, ¿eh? Dentro de la nutrición también hay Hmm. que cuidar, hay que hacer ese equilibrio entre el deporte y Van la las dos de la salud. mano, nunca puedes decir, "Ah, es que es más importante la alimentación que el deporte". Van las dos. Van las dos de la mano. El Yo, hombre, sentirte a gusto. una persona viene, yo primero la parte de de la alimentación y luego les recomiendo que hagan deporte, pero eso ya lo dejo para los profesionales. Yo les puedo recomendar que hagan deporte, pero que hablen con una persona cualificada para que les mande una pauta de ejercicio. Y Hmm. un vegano puede ser, o sea, estar igual de saludable que uno que come carne, pescado, huevo y algo tan... Sí, más costoso, porque al final el vegano en este caso, pues es vegano porque quiere. Ya, pero no come carne y es que, a ver, Ya, que yo eso lo respeto, no pero lo no lo ves, no lo ves. comparto, ¿sabes? Porque te encanta la carne, ¿no? Es que No, pero no, porque no lo ves. Y es verdad que a mí también me gusta la carne y no me veo en este caso llevando ahí a lo mejor un consumo más vegano. Pero tengo pacientes que al final, si se lo organizas bien y le das ideas y que no sea siempre lo mismo y sota caballo rey y intentas darle recetillas y todo lo demás, pues al final perfectamente eso, con una suplementación adecuada para que el aporte que nos pueda faltar por el consumo de carne y pescado lo puedan suplir por otro lado. Ahí sí que necesitan esa suplementación, pues perfecto, una vida más que normal e incluso igual, el rendimiento, se ha visto incluso atletas veganos ser de los mejores en su especialidad y ya nos sorprende. Y a ver, puesto a elegir, prefiero una dieta vegana a que me venga el clásico paciente comiendo mal y todo lo que quiere. Pues mejor que sea una persona vegana o vegetariana, como lo queramos llamar, las dos opciones, porque al final, si lo hace bien, es un consumo saludable. siempre me ha parecido curioso porque los que no comen carne, luego, por ejemplo, un vegetariano o un ¿O vegano en vegano? este caso, el tofu, ¿no? Que está todo metido en todo esto, luego hacen cosas parecidas, por ejemplo, una hamburguesa. Sí, Hacen sí, cosas de sí. carne, pero para ellos, ¿sabes? Claro, claro, Es claro. que es lo que a mí me hace gracia, porque al final el ser humano, Ya. yo lo- Es como no quiero comer carne, pero quiero no, comer una pero hamburguesa parecida a eso, ¿no? Claro. a mí eso me mata, a mí eso me hace gracia. Pero ahí volvemos Pero digo que esa es a. la naturaleza del ser humano, Ahí volvemos al placer, a lo de volvemos al Burger King. Tú ahí lo que quieres es tu hamburguesa con tu pan, con tu tal, y que te comas lo eso. Y que sabes que no te estás comiendo esa parte de carne, pero es lo más parecido y ahí vuelves más. Es para esta, para la parte visual, que para otra cosa. Ahí, pero sí, sí, sí. Es curioso. Es por eso me Pero hace bueno, que gracia. al final yo siempre digo que la parte de la gente que se quita la carne y el pescado principalmente y que sí que a lo mejor consumen huevos, queso y demás, yo siempre recomiendo de que, claro, te quitas la carne, te quitas el pescado y tal, y lo que más veo en consulta que más abusan, el queso. Porque es como para darle color, o bueno, calor, que le dé un poco de que sean graciosos los platos, de que tengan sabor, otras verdura con esto, tal, tal, y un montón de queso, y tal, 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 y un montón de queso. Y al final es verdad que ese consumo de queso tan excesivo tampoco es bueno. Por eso se lo intenta regular con otros alimentos y sacan la proteína de origen vegetal, tofu, soja, seitán, eura, y vamos, y todo lo que inventarán de aquí a unos años, seguro. Has comentado antes el tema de la comodidad, ¿no? Que no tenemos tiempo o lo que sea. Yo, por ejemplo, me he acostumbrado mucho al arroz, el basmati, ¿no? Mm. Este envasado. Sí. Es mejor natural, claramente. Pero al final, como tú dices, al final te acostumbras a algo y realmente el arroz... A ver, el único consejo que te podría dar con esos envasados que ya vienen en plásticos y todo lo demás,
que se calienta en el microondas, que si lo vas a hacer un día esporádico, pues no pasa nada, pero que si vas a hacer de manera común, pues Es mejor que... el bio normal, No, ¿no? eso sí, seguro, pero que si vas a seguir tomando esos vasos, que lo saques del propio plástico, que lo saques del propio tal y lo calientes directamente o en la sartén o en el microondas, pero en envases que sí que sean más aptos para el microondas, porque al final esos plásticos recalentados, microplásticos y tal, pues químicamente son cosas que no vemos, pero directamente sí que repercutirán seguramente en la salud general. Otra controversia que hay con el arroz. ¿Realmente hay que comer tantas cantidades? ¿A qué te refieres? O, por ejemplo, en una taza de arroz serviría para un deportista. Ahí ya lo queramos que le quieras poner, claro. Pero digo, que no hace falta comer, hincharte arroz. No, a ver, es como un hidrato más, que lo puedes sacar también arroz, la pasta, la patata, el pan y demás, pero ya depende de las cantidades que tú vayas a utilizar. Yo considero para una persona normal, si se va a comer un plato de arroz blanco clásico, pues unos 50 gramos, 60 gramos en seco, y a lo mejor para una persona más deportista, con entrenamiento y demás, pues en torno a unos 100, 120 estaría bien. No hace falta comerse una fuente de arroz, Que ni de hay pasta, ni gente que le demás, hace pero... Y eso el arroz realmente tampoco sano al 100% tampoco es. No, claro. Por el índice glucémico también, como, es como Correcto. la pasta, al final es un hidrato que sube mucho ese índice. Ujú, Por eso pero digo que al final hay que regular la cantidad del arroz. todo, a ver, es que depende de cómo lo quieras llevar. No me preocuparía tanto por el arroz, porque al final prefiero que comas más arroz que otros alimentos procesados y más industriales y todo lo demás. Pero si tuviese que poner lo que he dicho, unas cantidades más globales, 50, 60 personas así del día a día en seco y 100, 120 para personas deportistas. La dieta keto, eso yo lo he escuchado Todo lo contrario del arroz, ¿no? es claro, eso es baja en carbohidratos, ¿no? Ujú. Yo eso lo he escuchado por internet, yo no sé lo que es la dieta keto, literalmente. ¿Cómo explicarías lo que Yo es? es una de las dietas que menos he trabajado en consulta porque al final es una de las maneras muy complicadas de llegar a una cetosis de verdad, porque eso al final es privar a tu cuerpo de casi todos los hidratos, incluidos las frutas, incluido todo lo que pueda llevar algo de azúcar, y a lo mejor consume en torno a un 5% de hidratos al día, es decir, casi nada. Es de las que menos he trabajado en consulta porque para entrar en cetosis tienes que estar una semana y media, dos prácticamente sin consumir nada de esa parte de hidratos. Que no es, venga, 2 días de keto y ya estoy en cetosis. Y entonces empieza a producirse unos cuerpos cetónicos en el cuerpo, por eso lo de la dieta keto, que utilizamos como energía en lugar de lo que son los propios hidratos. Son unas sustancias que van, unos cuerpos, unas sustancias que van generando nuestro cuerpo, que la vamos a utilizar en sustituto de la parte de la energía o la glucosa que no tiene mi cuerpo, ¿vale? Entonces, se supone que ahí pues promueven más un poco la pérdida de grasa porque empiezas esa oxidación de grasas o reservas que teníamos a utilizarlas como energía y todo lo demás, utilizar la grasa como energía. Pero estar ahí un tiempo en cetosis real, de que incluso te lo tengas que te lo tengas que mirar, te lo tengas que mirar por la orina para ver si de verdad tú has cambiado un poquito el pH y demás, es complicado. Yo no suelo trabajar con ello porque ni tengo el material ni el tiempo y no es mi tipo de Especialidad, ¿no? sí, no es ni mi especialidad ni mi tipo de paciente común. He tenido un par de pacientes con confianza de que se lo he hecho por llegar a un punto óptimo para, yo sé, para encontrarse con menos grasa posible y todo lo demás, y nos ha salido bien, pero con gente más de mi círculo, de pacientes con más confianza, que sé que puedo trabajar con ellos porque ya llevan 4 años conmigo y saben por dónde van los tiros y que no se va a sorprender si le pongo más esto o aquello, porque a lo mejor ese consumo de dieta keto sí que estás unas semanas consumiendo algo de chorizo, alguna salsa, porque tienes que sacar todo de las grasas principalmente. Y es todo Aguacate, por ejemplo, ¿no? correcto, pero en la dieta keto la fuente de energía son las grasas. Luego la proteína, que no la tienes que subir más que una dieta normal, y lo que tienes que reducir son los hidratos. Entonces cambian los hidratos por la grasa. Y la gente se piensa que es meter una dieta súper proteica y lo que tienes que meter son grasas puras y duras, sean más de origen saludable o no. Pero eso durante un tiempo, y eso para mi gusto no es para llevarlo más de mes y O medio. sea que puedes meter longaniza y embutido y eso puedes meterlo. Sí, no sería saludable, como hemos dicho, en la otra parte, pero para esta parte de llevar una dieta esa, sí. Para contrarrestarle el hidrato. Hay más cosas que las longanizas, pero por ejemplo, sí que se Sí, me he podría... puesto el ejemplo, ¿eh? Sí, sí que se podría meter algo de ese estilo. ¿Y qué es lo que más te piden en consulta? Te llegan y te dicen, quiero volumen, quiero déficit.
A ver, lo más común es déficit, pérdida de Déficit, peso, no es porque al final, pues bueno, también es verdad que, o porque es un problema estético que siempre nos repercute a todos, de que siempre nos queremos ver un poco más tal, un poco mejor. Y luego también está los que vienen también porque tienen ya un sobrepeso o una obesidad, que son enfermedades base, que aunque tú tengas tu analítica bien, que tú estés en 90 kilos y, y tus niveles de grasa estén en un 20 y tanto por ciento, aunque analíticamente tú estés saludable, tú no eres saludable porque tienes un sobrepeso y tu cuerpo, pues a lo mejor ahora no, pero en un futuro puede tener más probabilidades de tener más enfermedades. Vienen muchos con sobrepeso, obesidad. Luego me viene mucha gente así del gimnasio más de o tonificar o ganar un poquito de tono muscular, cambio de hábitos. Y luego mucha gente que al final, después de estos 10 años, puf, he tenido de todo, que al final me ha servido como experiencia. Porque tiene pacientes oncológicos con el tema del cáncer que ven una ayuda, el tema de la alimentación que es súper necesaria. Pacientes con problemas renales, como te he dicho, que a lo mejor yo no había tratado mucho y te vas metiendo con ellos y ves que la importancia de la alimentación. Veganos, vegetarianos, es que hay infinidad de cosas. Pero lo que más, el top uno es pérdida de peso. Se me olvidó preguntarte antes, el tema de la proteína, ¿es cierto el mito de, bueno, no sé si es un mito o una realidad, pero el exceso de proteína provoca gases? Que provoca gases. Es que yo con todos los que he hablado, sabes tú que a lo mejor te dices, es que este volumen, es que no sé qué. A ver, ¿El exceso de proteínas provoca eso en el este, intestino? depende porque la verdura también es de los alimentos más flatulentos y no son proteicos. Pero yo creo que también es porque si tú te alimentas con un exceso de proteína, la digestión seguramente será más pesada, porque al final son los alimentos los que más tardan en digerirse. Al igual que un hidrato, sobre todo de azúcar puro y duro, pasa y se absorbe y se digiere, pues la proteína lo que más nos aporta es saciedad. Entonces, si metemos mucha proteína, pues puede ser que tengamos un poco más estómago y trabajando y puede que a lo mejor genere un poco más de gases, pero es mi teoría, pero no me he fijado o no me he parado a leer de verdad si aporta. Si me dices verduras flatulentas, pues te diría, pues sí, tipo brócoli, coliflor, lo otro, la lechuga, pues te diría, eso puede que te genere más gases. Las bichuelas, ¿no? Las legumbres, claro. Las legumbres también se olvidan mucho, ¿eh? Las legumbres son súper Son importantes. súper importantes y en las dietas, lo que se llama dieta o comer saludable, se olvida La mucho, ¿eh? mayoría de la gente se olvida, o bien porque Sí, de pequeño le tiene ya rabia de que has comido lentejas pero obligadas y no aunque tal. vaya al gimnasio y eso, las legumbres Súper un importante. día o dos a la semana, ¿eh? Lenteja, garbanzo, habichuela y si puede ser dos veces a la semana, mejor. Pero sería, Es de sería las muy, cosas más naturales que hay, ¿eh? sería muy importante, sí, natural. Ha estado prácticamente casi toda la vida y es algún alimento que a nivel lleva una parte de proteína e hidrato, es decir, que es bastante completo. Y si ya es como añadido de una buena proteína y demás, un alimento súper necesario y muy bueno, claro. Y Y para el tema de la fibra, el colesterol, todo, todo. para coger la proteína, por ejemplo, la hamburguesa se puede sustituir también por ejemplo, en vez de pechuga de pollo, hamburguesa de pollo. A ver, la pechuga de pollo va a estar aquí y la hamburguesa de pollo va a estar un poco más abajo, porque la ¿Veis? pechuga de pollo va a ser el alimento en sí más natural y la hamburguesa de pollo no va a ser el procesado del pollo. Aunque te lo hayan picado y demás, va a ser un poquito más procesado y ya si las compras de supermercados básicos tienen más papeletas de que tengan un 80%, 85, 90 de carne y más aditivos para darle esa forma de hamburguesa y sabor, sí que lo puedes sacar, pero te diría que cada 3 veces que comas pollo, pues 3 sean pechuga, bueno, cada 4 veces, pues 3 sean pechuga y una hamburguesa. El problema de la pechuga es que la puede aborrecer. Por eso Sí, hay que cambiar el método, ¿no? Porque claro, a ver, es que también, al final algo tan insípido. también es verdad que no creo que vaya a comer 5 veces pechuga a la semana. Entonces hay que intentar que ahí está la variedad, que la dieta sea flexible por un punto, ¿vale? Pero también que yo me encargue en esta parte, yo como nutricionista, de que sea bastante variada para que no siempre mueras en, pues nada, es que me manda otra vez pechuga y ensalada. No, intentamos ponerle diferentes formas de proteína, diferentes recetas, diferentes cosas para que no sea siempre sota, caballo y vuelva a la sota, que haya más opciones. Otro alimento natural de la proteína serían los frutos secos, en este caso, ¿no? Sí, a ver, son más grasas también, porque al final la fuente principal de los frutos secos son grasas, también llevan un poquito de aporte proteico, pero de origen vegetal, es decir, si metes carne ni pescado, la principal fuente serían las legumbres, ¿vale? Y luego de origen animal, pues tendríamos las carnes y los pescados, los huevos y los lácteos, que también nos olvidamos de los lácteos, tema de quesos, la leche propia, algunos yogures, pero sobre todo de buena calidad todo. Las legumbres podrían entrar en una dieta de volumen. Sí, lo que pasa es que
habría que ver justo lo que has dicho tú antes, el tema de la flatulencia. Si yo te meto 4 o 5 veces legumbre a la semana, bien sean acompañadas con arroz, con pastas, con carnes, con pescados, con lo que sea, lo más probable que como el exceso de fibra que lleva también esa parte de las legumbres, pues te genere que el estómago lo tengas trabajando todo el día y seguramente el intestino también. Mentira. Volviendo a Marco Llorente, él ha dicho públicamente, Sí. incluso en redes sociales, siempre se expone de que hace una dieta paleolítica. Esa dieta, y realmente él es fuerte físicamente, juega todos los minutos Sí, sí, prácticamente. sí, una bestia. Al final, por estudios científicos, está demostrado de que es buena. Pero Pero porque... una persona normal podría hacer lo mismo que él. Es que él lo tiene muy estricto. Ya, pero es que lo estabas comparando con una persona que vive por y para. Es decir, no sé cuántas horas entrenan al día, pero bueno, unas 4 o 5 horas fácil entre Pero, fútbol, pero gimnasio. alguien que quiera imitar eso, por ejemplo, los 4 huevos que come diario. Primero tiene que tener su tiempo libre, entre Sí, comillas, sí, es sí, decir, es verdad. su ritmo de vida para poder hacerlo todo bien y demás. Y luego Pero hace 2 comidas solo, ¿eh? Sí, pero que al final esa dieta paleolítica es más saludable que una dieta convencional ahora mismo, me refiero de la que esté comiendo tú o yo, sin nutricionistas, sin nada por en medio, pues seguramente sí, porque te quita un montón de alimentos procesados que obviamente del paleolítico no había. Por tanto, sí que va a ser más saludable. ¿Es más llevadera? Pues seguramente no, porque para hacer esa dieta paleolítica tienes que ser muy estricto y es que hay hasta muchos puntos que si lo llevas del todo es que no puedes ni, como el que dice, ni cocinar en ollas, porque a lo mejor esas ollas no estaban en el paleolítico y es todo de manera todo más natural. Claro, él, o sea, él lleva el paleolítico literalmente a la vida real. Correcto. O sea, actualmente. Sí, sí, sí. Y en verdad, lo mismo, esos baños de 0 grados y meterse por en la eso, piscina. Claro, y él como si fuese una persona de antaño. Un neandertal, pero en la actualidad. Que es verdad que esa dieta se come menos también, menos veces me refiero, porque decían que el ser humano comía cuando cazaba. Y a lo mejor si cazábamos, yo qué sé, que no sé lo que cazaban. Sí, sí, Pero vamos, si cazaban un ciervo, pues comían ciervo. Pero a lo mejor estaban 2 días sin cazar y a lo mejor estaban 2 días sin comer. Y por eso la paleolítica también se lleva el tema del ayuno y el tema de pues, vivir como antes, sin cierto utensilio y demás. Y además quiero recordar que incluso las propias legumbres no entran en el paleolítico porque no estaban. Que es todo más carne, pescado, huevos, todo más de lo que se podía Alimentos producir. naturales. Pero lo de Marco Llorente no solo lo hace él. Si tú te informas, por ejemplo, en internet, tú buscas Cristiano Ronaldo, de testimonios de sus nutricionistas, Cristiano Ronaldo, Ilia Topuria, todos siguen también el mismo patrón ese. Sí, a ver, hay muchas. No sé si O sea, Cristiano al Ronaldo final llevará son, una. son alimentos orgánicos, sin procesados, Ujú. comen No sé la dieta que lleva huevo Cristiano Ronaldo, también. pero esta Sí, seguramente sí, yo, o sea, también. yo lo que he visto, lo que me he informado es eso, al final cumplen todo el mismo patrón Sí, pero y todos están fuertes. Entonces, evidencia habrá, Pero ¿no? yo creo que también es porque también la cantidad de ejercicio que hacen, del descanso que tienen, de todos los medios que tienen. Cristiano Ronaldo tiene una piscina con una bici en su casa, dentro, me refiero dentro de la piscina, y cuando ha jugado un partido llega, se recupera y tal. Que no, una cosa no quita la otra, la disciplina, porque con todos los millones que tiene y todo el No, tiempo pero que tiene, para pues, llegar ahí, antes de eso, ha ha pasado trabajado, por algo natural. O ha sea, trabajado mucho, pero que yo creo que la dieta que lleva Cristiano ahora, tipo paleolítica o no, que no es la que lleva justamente ahora, no creo que es la que estuviese llevando cuando jugaba en el Madrid. En el Madrid llevaría una dieta convencional, jugando de todo un poco, y a lo mejor ahora mismo, pues porque está con ese tipo de menú. Pero lo importante es en esas personas rendimiento. Cristiano, pues no se habrá tomado un zumo ni una Coca-Cola, como decían los anuncios esos que quitaba, pero sí que habrá comido pasta, habrá comido pizza y demás, sobre todo como puro rendimiento. No como me siento en el sofá y me como la pizza. Pero bueno, es que como no sé qué vida de verdad llevan, porque al final todo lo que vemos es por redes o tal, claro. las redes también a veces es un problema, ¿no? Sabes lo que es verdad, lo que es mentira. Pero bueno, en el día a día, en su trabajo, se les ve de que algo de verdad tienen que estar haciendo. Por eso digo que yo soy una persona normal, pero yo veo resultados de Marco Llorente, Hmm. yo puedo probar esa dieta y que luego me salga efectiva, o no Por- te puedes comparar con un atleta de alto rendimiento. A ver, dependería luego para ti que sería efectivo. Si es efectivo verte como Marcos Llorente, a lo mejor me No, refiero. que tú te veas, que tú digas, "Oh, soy un portento físico", que digo, he mejorado esto Claro, pero seguramente a lo mejor no estéticamente. sea solo la dieta, también sea el entreno. Entonces te digo que si él entrena 5 horas, tendrás que entrenar 5 horas. Si tú llevas, es decir, No, que pero tendrías que llevar el mismo ritmo de vida que él. Pero el tema de nutrición, si tú dices, he cambiado esta comida por esta, alimentos naturales, huevos semanales, por ejemplo, 15 huevos semanales, tal. A ver, si el cambio ha sido mejor, es decir, si tú estás comiendo pizza, si ahora estás haciendo una dieta paleolítica, pues seguramente el cambio va a ser mejor. Entonces vas a ver un cambio
positivo seguro. Que luego, que si quieres llegar a ese nivel, pues tendrás que llevar eso durante mucho tiempo y de manera muy estricta, más luego aparte esas 5 horas de entrenamiento, porque te he dicho que no se puede separar la alimentación y la nutrición. Pero, La alimentación y el deporte. ¿y en 2 comidas puede llegar al nivel calórico? Pues seguramente sí, porque al final se tendrá que estar metiendo por lo menos unas 3.000 calorías, 3.000 y pico diarias, así nomás. Y las comidas, esas 2 comidas, pues tienen que ser de 1.000 y pico, 2.000 cada una. No Pero, especificará el tiempo, no creo que sea de como en 10 minutos y ya está, pero, sino los, que tendrá una franja horaria para pero comer. los platos, por ejemplo, que él sube a redes sociales, no están muy cargados. No, no. Realmente que tú lo ves y dices, tú tienes, a lo mejor, como tú dices, a lo mejor lleva ahí 1.000 calorías, 2.000 calorías. Pero a lo Yo mejor me paraba a mirar los platos que llevaba, ¿eh? a lo mejor lleva bacon, huevo y a lo mejor un poco de carne. Por eso digo que, pero claro, al final es lo que hemos hablado antes. Importa más la calidad del plato que la cantidad, Claro, ¿no? claro. Es que, como no me para a mirar, pero por ejemplo, tú a lo mejor ves esas 2 cintas de bacon y para ti no llevan un aporte calórico y llevan 300 calorías. Es decir, que supongo que sacará más todo siendo paralítico un poco más de grasa y todo lo demás. Pero, bueno, imagino que tiene que ser así, si no, a lo mejor no lo entiendo. Como no trabajo mucho con esa dieta paralítica, No sé, no te sé decir. es que como está de moda, todo el mundo está hablando de eso. Ahora, estamos casi terminando, pero en el tema de gimnasio, la dieta de déficit calórico, por ejemplo, vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es el error más común que tú ves? Te dice una persona, un cliente, déficit calórico porque quiero definir. Eh, Luego a lo mejor llega y ves que no tiene esos resultados o lo que sea. ¿Cuál crees que es el error más común? Comer de menos, siempre, lo primero. Es decir, que para ello es cuanto menos coma, Y más, eso, más déficit y al final es peor. Porque la mayoría de la gente me dice, si es que estoy comiendo más que antes y estoy perdiendo peso, pues lo decimos por el déficit calórico, estoy comiendo más que lo que comía antes y sin embargo ahora estoy perdiendo peso. Pero ya no porque estés comiendo menos, porque obviamente conmigo en esa parte estás comiendo más o más organizado y demás. Pero lo que más ocurre es, el mayor problema es el comer menos, pero también el comer menos durante entre semanas. Porque la mayoría de gente es lunes como poco, martes como poco, miércoles como poco, jueves como poco, viernes según como esté el viernes, llega el viernes por la noche ya como un montón porque he salido, sábado y domingo libre, pum pum pum, y lunes como me he pasado me siento culpable, y entonces todo lo que he mejorado, todo el fin de semana para arriba, todo lo que he mejorado, y entonces entran en un círculo que no. Cuando tú se lo organizas todo un poco mejor, llegan a los fines de semana sin tanta ansia o incluso en el mismo propio día, y entonces dicen, es que estoy comiendo mejor, no me sacio más y hago 4 o 5 comidas las que tengas que hacer, pero de mayor calidad y me funciona mejor. Pero el mayor error es el comer de menos. Y luego, sobre todo, el dieta entre semanas, dieta, y fin de semana libre. Dieta entre semanas, fin de semana libre. Y entonces ahí sí que estás de verdad un poco perdiendo el tiempo. Porque son 3 o 4 días buenos, 2 o 3 días malos, 3 o 4 días buenos y al final el cómputo semanal no sale. en el déficit entraría la recomposición corporal. Sí, es verdad que la recomposición corporal sería más ajustada a nivel calorías. Tú gastas 2.000, yo te voy a poner cerca de 2.000 o te pondré 2.000 y haremos el déficit pequeño con un poco más ajustado con el deporte que tú hagas. Si tú me quemas 300 calorías y yo te estoy poniendo 2.000, pues tendrás un gasto calórico, pero los días que entrenes tendrás un pequeño déficit calórico y a lo mejor con esa parte de recomposición corporal pues perderás un peso un poquillo, pero bajarás un poquito de grasa y en un futuro podremos meter un poco de aumentar musculatura. Porque perder grasa y aumentar masa muscular a la vez es casi imposible. Te puede pasar en alguna cita, en personas principiantes y demás, pues sí. Pero lo de convertir, que obviamente no existe convertir, esto lo tengo de grasa y lo convierto en músculo, es bajo esto y luego puedo subir esto. Primero, pues seguramente bajemos un poco la grasa y mantengamos la musculatura y luego subamos la musculatura e intentamos subir lo menos posible de grasa. O sea que la recomposición, tú puedes mejor pesar 2 o 3 kilos menos que antes y a lo mejor estás más grande. Sí, Se puede hacer. sí. Eso es lo que será la recomposición. Correcto, porque al final la idea es que tú vayas a perder grasa y te quedes con tu tono muscular o ganes un poquito más. El músculo no es que pese más que la grasa, eso siempre se ha dicho, ¿no? Sino es que al final ocupa un poco menos de volumen, porque a lo mejor el tema del músculo, 1 kilo puede ser así y 1 kilo de grasa puede ser un pelín más grande. Es como, ¿qué pesa más? 1 kilo de paja o 1 kilo de hierro. Pesan lo mismo, pero seguramente ocupen un poquito menos de espacio. Y entonces ahí es verdad que tú puedes tener 1 o 2 kilos menos de peso o más incluso, pero que sea menos grasa y más masa muscular según el objetivo que hayas buscado en esa recomposición. ¿Y el error que habría en el caso de volumen? Este volumen puedo comer lo que quiera. Claro, este en volumen. Es que me pongo mi hamburguesa y pongo... Claro. Es que... Este en volumen, pues puedo comer esos 2 donuts después de entrenar, no pasa nada. Este en volumen tal. Entonces, en ese volumen, pues seguramente si tú has entrenado vas a ganar algo de musculatura, pero si también te has excedido a nivel calórico en exceso,
De decir, si yo te he puesto 3.500, que para ti es un superávit, si tú estás metiendo 3.800 y aparte estás metiendo la de origen malo, pues entonces al final tenemos muchas papeletas de que sí, de que suba musculatura por el entreno, pero que también suba mucha grasa por el tema de la ingesta calórica. Entonces, que sí, que tú quieres subir de 70 a 80 kilos y a lo mejor esos 10 kilos has subido un par de kilos de musculatura, 4 o 5 de grasa y 2 de líquidos y retención y glucógeno y demás. También te ha dicho ahora que en el tema de volumen solo tienes que estar a lo mejor 200 o 300 calorías por encima. Sí, claro, que al final... Eso sobraría, ¿no? Sí, yo siempre te lo tirar ahí un poquito más, 300, 500, pero sí, por ahí. Porque es que en realidad ya estás en un superávit. Si es muy importante el volumen, ahí sí que se lo digo a la gente, otras veces no, pero digo, vale, tú empiezas en volumen, pero no es volumen solo para comer. Vuelvo a insistir, entrena. Porque si no entrenas, me da igual que estés en volumen, que te pongas más, que te pongas menos. Si tú ves que esta semana, porque he estado medio malo, porque tienes exámenes, porque tienes tal, vale, lo entiendo, pero si quieres volumen tienes que entrenar. Porque tú al final, si no estimulas ese músculo, es imposible que crezca por amor al arte. Y luego aparte, sí, después de ese entrenamiento yo tengo que comer. Y si tú estás, tu gasto diario son 3.000, pues metes 3.300, 3.500, ya estás en un superávit y seguramente bien. No tienes que meter 4.500, porque todo, ahí sí que tiene muchas papeletas de que esas reservas se almacenen en grasa. Y el cálculo de proteína, eso está en 2,2, ¿era? Sí, Por 1,8, peso. 2,2, así en persona como el que dice normal, común, y pudiendo llegar a unos 3, 3,2 gramos de Pero proteína diaria. si te excedes no pasa nada. A ver, si es un, O no es efectivo. si te excedes un poco, es decir, tú podrías llegar en un volumen perfectamente o en cualquier tipo de dieta a tomar 3 gramos de proteína por peso diario, que en realidad no pasaría nada. Te empiezas a meter 4 gramos y pico durante mucho tiempo, lo primero es que va a haber un exceso de proteína en orina porque lo vas a mear. Y luego aparte que tus riñones van a trabajar en exceso y el filtrado y todo lo demás. Y si está mucho tiempo así, pues puede que sí que afecte. Pero es muy complicado también, te digo, tomar 4 gramos de proteína diario. 3 gramos ya es bastante, es decir, que ya no es más Ya. necesario. Y con una 2,2 lo veo una cantidad muy buena. 2,5, 2,8. Bueno, ya estamos terminando ya, terminando el episodio. Una última pregunta que suelo hacer y sería, ¿qué alimentos serán saludables para una persona adulta que, por ejemplo, vaya al gimnasio, que mantenga una línea activa, pero no sea tan exigente como una persona joven? A ver, si me pongo así a lo mejor a hacer un croquis, Vale, metería un poco el consumo de verdura diaria de dos raciones al día, en plan una en crudo y una en cocinado, da igual el tipo de verdura, hervida, plancha, horno, crema, como quiera, eso tendría que estar como fijo en las comidas. Luego en el tema de proteína animal, carnes, pescados y demás, ir alternándolo 2 o 3 veces por semana no estaría nada mal, sobre todo pues más carnes blancas y luego el pescado me daría igual que fuese azul o blanco. El tema de huevos, ya lo hemos hablado durante, no habría problema, pero bueno, un consumo medio, 4 o 5 huevos semanales, pues tampoco estaría mal, no hace falta comer más ni menos, ya depende luego de contextualizar. El tema de lácteos, podríamos tomar lácteos de origen natural, si es leche, pues una semilla enlatada o una entera, depende para el hecho de que sea lo más natural posible. Yogures naturales, a poder ser sin azucarar y sin edulcorar, que sea el yogur más natural posible. Y el tema de los quesos, pues de la misma manera, que no sean ni 00, ni light, ni nada. Más tipo queso fresco antes que los quesos curados y esa parte por el hecho de que lo otro pues lleva mucha sal, colesterol y que se pueda usar muy fácil como picoteo. Y luego consumo de frutos secos, un puñadito de 30 a 35 gramos diarios de frutos secos al día, naturales o tostados sin sal. Unas 3 piececitas de fruta más o menos al día también sería bastante bueno. Legumbres 1 o 2 veces por semana, más dos que una. Y luego así de cereales tipo pastas, arroces, patatas, ñoquis y demás, pues en una persona que por lo menos hace un deporte medio y demás, pues por lo menos un par de veces también estaría bien. De origen integral y creo que no me dejó nada. Bueno, hasta aquí ya el último episodio del año. Hemos aprendido bastante con nuestro profesional David, también que viene del One Clinic, que nos está ayudando en este proyecto del podcast. Y os deseo también feliz Navidad y nos vemos el año que viene.